Desde el pasado 28 de abril, Colombia inició un paro nacional que buscaba detener la imposición de una reforma tributaria y que hoy continúa para reclamar el fin de la represión de la fuerza pública y la militarización de las calles que está desangrando el país. Todo ello bajo un cerco mediático que impide que la información salga de sus fronteras en connivencia con los medios de comunicación en España que apenas nos informan a los más de 136.000 colombianos que residimos en territorio español. Por ello, desde Poder Migrante nos sumamos a dar una cobertura especial para acercarnos a la realidad contada por quienes están luchando y resistiendo en los territorios. Si quieres saber en cada momento lo que está ocurriendo en Colombia y qué podemos hacer desde España para apoyar las movilizaciones, únete a nuestro canal oficial en Telegram, SOSColombia-Poder Migrante. No olvides conectarte a nuestros directos y boletines especiales que estamos retransmitiendo en Facebook, YouTube y Twitch. Únete, comparte, movilízate. Contra el racismo, Poder Migrante. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que siguen Poder Migrante y nuestra campaña de difusión sobre la situación de Colombia. Te damos la bienvenida a este diálogo de saberes. Este espacio es posible gracias a tu apoyo. Si crees que espacios como estos son importantes y necesarios, comparte en redes este encuentro entre dos mujeres poderosas colombianas. Utiliza la etiqueta #PoderMigrante y #SosColombia. Hoy conversan con nosotros Francia Márquez. Francia es una reconocida lideresa afrocolombiana y activista medioambiental, destacada por su lucha contra la minería ilegal y por la defensa del territorio y de la naturaleza en Colombia. En 2015 fue galardonada con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos y en 2018 se le concedió el Premio Medioambiental Goldman. También nos acompaña la compañera Jessica González. Jessica es la primera diputada afrolatina en el Parlamento de Cataluña. Politóloga originaria de Colombia, ha sido consellera técnica de Ciutat Vella, el distrito céntrico de Barcelona, y sus ejes de trabajo se centran en la defensa de los derechos de las mujeres, de la diversidad cultural, de las personas migrantes y de las voces de las personas jóvenes. Antes de darle la palabra a las compañeras, quisiéramos darle nuestro parte de noticias sobre lo que está sucediendo en Colombia. Después de una larga jornada de verificación de las denuncias aportadas por la ciudadanía, la ONG Temblores pudo corroborar que entre el 28 de abril, el día que se convoca el paro nacional, y el 12 de mayo ocurrieron en Colombia al menos 2.110 casos de violencia policial, en los que no se incluyen los casos de desapariciones. Tenemos 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, 1.055 detenciones arbitrarias, 442 intervenciones violentas, 30 víctimas de agresiones militares, 133 casos de disparos de armas y 16 casos de violencia sexual. Durante la jornada de ayer se presentaron manifestaciones pacíficas en las principales ciudades del país. Se levantó la mesa de diálogo entre los jóvenes y el gobierno de Cali. En la noche hubo disturbios en diferentes ciudades como Barranquilla, Bogotá y Buga. En esta última, la comunidad señala o denuncia la utilización de gases lacrimógenos por parte de la fuerza pública en zonas residenciales donde estaban niños, niñas y personas mayores. Otra noticia es que los representantes del Centro Democrático y empresarios se reunieron ayer para discutir y definir acciones del sector privado en el marco del paro nacional. Alejandro Corrales y Gabriel Jaime Vallejo son congresistas del Centro Democrático de Risaralda y fueron invitados a este encuentro. Rechazaron de manera reiterada la opción de diálogo con quienes están ejerciendo su derecho legítimo a la protesta, a quienes calificaron de terroristas infiltrados, poniendo sobre la mesa salidas como la militarización, la conmoción interior y la presión a los medios de comunicación a través de las pautas publicitarias. Otra noticia importante es que hay una denuncia al gobierno de Colombia ante la Corte Penal Internacional y ante Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones en Colombia. Piden al fiscal
a la fiscal Fatou Bensouda que realice una visita a Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura de estos hechos. Señalan al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, al comandante del Ejército y al director de la Policía Nacional como máximos responsables. Dentro de las acciones internacionales por Colombia, el colectivo de mujeres Codepink impulsa en Estados Unidos la petición dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken para que active la ley LEGI para dejar de financiar al ejército colombiano. El embajador de la Colombia en Madrid se negó a recibir a una delegación de la UGT, de Comisiones Obreras y de Podemos e Izquierda Unida que iban a manifestar su preocupación por la grave situación de derechos humanos por la cual atraviesa el país. Entre otras concentraciones, tenemos la concentración en la Embajada de Colombia en Israel el sábado 15 de mayo a las 12 del día. El festival virtual Somos Antídoto por una diplomacia de los pueblos para la solidaridad en Colombia el domingo 16 de mayo a las 3 de la tarde en Colombia. La concentración en las Zetas en Sevilla el 15 de mayo a las 19 horas. Además, tenemos un Velatour en París en solidaridad por Colombia el domingo 16 de mayo de 1 a 4 de la tarde. El Plantón por la Vida en Bristol de 4 a 6 de la tarde. El performance Vigilia y Resistencia en Londres el sábado 15 de mayo. Y en España seguimos con la campaña SOS Colombia Pedro Sánchez. Ante esta difícil situación que atraviesa Colombia y la falta de garantías para el ejercicio de la protesta social, solicitamos al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Asuntos Exteriores activar la cláusula de derechos humanos del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia y la solicitud de exclusión de la OTAN en Colombia como Global Partner. Además, les pedimos a los partidos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales en España que nos acompañen con la firma de esta solicitud. Y los invitamos a la convocatoria de movilización el sábado 15 de mayo a las 5 de la tarde que sale de la puerta de Alcalá hasta la plaza de Callao. Todas estas noticias las pueden ver en el canal de Poder Migrante en Telegram. Ahora le voy a dar la palabra a las compañeras para que inicien este diálogo de saber, esta conversación. Les damos las gracias por aceptar la invitación a participar en este diálogo. Jessica, Francia, les dejo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, y a todo el equipo de Poder Migrante que se ha organizado en una de estas reuniones de fuerzas espontáneas ciudadanas que han salido no solo desde España, sino desde diferentes lugares del mundo, liderando esa colombianidad en el exterior, y no colombianidad, porque cada vez son más las personas, no somos solamente la comunidad colombiana, sino más ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo quienes nos están dando apoyo. Así que muchas gracias a Poder Migrante en primer lugar por este espacio. A nivel de formato, esto va a ser una conversación entre Francia y nosotras, teniendo en cuenta que Francia está en primera línea, que Francia bueno, es una hermana que ha estado en estos días reportando, también en contacto con hechos in situ que han estado pasando en Colombia, y ahora nos va a explicar un poco más. La última vez que coincidimos con la hermana fue el 8 de marzo en unas conversaciones en otro tono, con otros temas, pero también hablando de la vida, también al final hablando de defender la vida, de defender el territorio cuerpo y nuestros territorios donde nos movemos. Entonces yo decía, qué diferente, pero a la vez hay estos puntos en común, en tanto el paro nacional estas semanas lo que están haciendo es cuestionar ese derecho a la vida, a la dignidad y a la lucha colectiva. Así que, en primer lugar, darte, Francia y hermana, todo el apoyo y las gracias por estar con nosotros en este espacio. Cuéntanos un poco cómo estás. Es una conversación abierta, vamos a tocar varios temas que irán surgiendo, así que cuéntanos. Bueno, buenos días, muchas gracias a Poder Migrante por colocar la voz en otro lugar del mundo, por llevar la voz a nuestros hermanos y hermanas colombianos que están en el exterior. Gracias, Jimena, gracias, Jessica, por este espacio. Pues decirles que esto es muy doloroso lo que está pasando aquí, muy triste. Ha sido muy fuerte, esto ha sido un campo de guerra realmente
Creo que el gobierno que pues hizo trizas los sueños de paz todavía no saben gobernar sin pensar en un enemigo interno, ¿sí? Se quedaron acostumbrados a ver el enemigo interno y después del acuerdo de paz, que por supuesto hicieron trizas, y hoy tienen condenadas a las comunidades nuevamente al desplazamiento forzado, nuevamente a las masacres, a los asesinatos de líderes sociales, pero repitiendo nuevamente la historia del M-19 que fue exterminado, hoy están exterminando a quienes se movilizaron y por, pues, digamos, también hay muchos actores armados ahora nuevamente reacomodándose, dándose enfrentamientos por ocupar los espacios que la FARC había dejado, y esto es a nivel nacional, ¿no? Por muchos años nosotros hemos estado, los que vivimos en zonas rurales, y lo digo como una mujer que salió desplazada forzosamente hace 6 años de su territorio y hasta ahora que no he podido regresar. Por muchos años hemos tenido que estar en medio de los bombardeos, en medio de los enfrentamientos, en medio de muchas situaciones de violación a los derechos humanos, y por eso, como víctimas, ¿sí?, de esa política de muerte, la guerra, nosotros dijimos sí a la paz. Hoy lo que ha pasado es que, digamos, pues esa política de muerte, esa guerra está anclada a la política del Estado, ¿no? De este Estado direccionado por hombres que tienen pues serios vínculos con violaciones de derechos humanos, con narcotráfico, ¿sí? Acabamos de ver que un embajador del gobierno de Iván Duque, desde su casa, que había sido director de la aeronáutica civil, desde su propia finca estaban exportando la cocaína. Tenían un centro, un laboratorio en la propia finca, ¿no? Entonces hay un nexo claro del gobierno con todos estos grupos narcotraficantes, etcétera, así como varios miembros del gobierno. Y justificando ahora entonces los terroristas son la gente que sale a movilizarse, y ese es el mensaje, ¿no? El mensaje de entrada es, o sea, la gente no tiene la capacidad, según el gobierno, de movilizarse sola, pero son millones de gente que han salido a las calles, ¿sí?, a movilizarse, a rechazar inicialmente la reforma. Hay un mundo de gente hoy comiendo una vez al día, aguantando hambre, ¿sí? Y le colocan una reforma tributaria para cubrir un hueco fiscal que se generó porque con el gobierno de Duque, para garantizar la inversión, ¿sí?, la seguridad inversionista, pues hizo un sinnúmero de beneficios tributarios para grandes sectores económicos en el país, exenciones tributarias para grandes sectores empresariales, para grandes sectores económicos del país, y esa situación creó un hueco fiscal, ¿sí? Eso lo hicieron bajo el argumento de que iban a generar mayores empleos, ¿no? Como que a mayor disminución de pago de impuestos de estas empresas, muchas del sector extractivista, entonces iban a generar mayor rentabilidad, mayor economía, ¿sí?, y que iban a generar mayor empleo. Pues la realidad y las estadísticas del DANE lo que dan cuenta es que el empleo disminuyó, la pobreza aumentó, ¿sí?, y con la pandemia, pues mucho más. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue como echar la gota en la copa que ya estaba, que se rebosaba. Y efectivamente hoy lo que vemos en la calle, este estallido social, es la copa que se rebosó de la gente que no ahora, sino que históricamente ha pasado trabajo, de la gente que siente que le han arrebatado sus sueños. 50 billones de pesos anuales se pierden en corrupción en este país, ¿sí?, mientras la gente está muriendo de hambre.
La reforma tributaria planteaba 20 billones de pesos, pero 50 se pierden anualmente en corrupción. Y frente a eso no hay ninguna reforma. No hay ninguna reforma en términos de justicia tributaria, en términos de que quienes tienen más posibilidades pues paguen mayores impuestos y que esos impuestos no se pierdan, que esos impuestos se vean retribuidos en condiciones de vida digna, en agua potable, en salud, en acceso a educación, en alimentación, en las cosas básicas que necesita el ser humano para vivir, pero eso no pasa aquí. Entonces la gente dice, todos los colombianos pagamos impuestos, pero eso no se ve transformado en mejores condiciones de vida. Ahora, si el sistema educativo ya era precario, ahora con la pandemia se hizo mucho más precario. O sea, hay muchas comunidades en este país que no tienen conectividad, ¿sí? Que no tienen acceso a internet. Y hoy que la educación es virtual, entonces han privado a esas comunidades más empobrecidas del acceso a educación, solo para colocar un ejemplo de ello, ¿no? Todo eso es lo que ha ido, digamos, revolviendo todo eso y el estallido social de la gente, sobre todo de los jóvenes que sienten que su presente y su futuro se los están arrebatando, así como se los han arrebatado a sus papás. Estos jóvenes están dispuestos y dicen así en la calle: nosotros somos la generación del aguante, somos la generación que le quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo y estamos dispuestos a morir por hacer de Colombia un mejor país, por hacer de este lugar un país digno para todos y todas. Y eso es desgarrador, eso es doloroso, porque nos ha tocado ahí ponernos de escudo para evitar la muerte de más personas, sobre todo jóvenes, pero estos jóvenes están dispuestos a morir, ¿sí? Y eso yo creo que es lo que hay que evitar. Claro. Hay que buscar formas de diálogo que permitan que estos jóvenes no mueran, pero que de verdad esta Colombia que necesita transformarse llegue a hacer ese paso de una transformación real donde la vida se ponga en el centro, donde la dignidad importe. Aquí lo que está en juego es la vida, ¿sí? Aquí Francia, bueno, gracias por hacer ese recorrido también porque es importante entender que no es solamente una reforma tributaria, que estas movilizaciones vienen desde hace muchos años y que hubo en octubre, noviembre del 19, hubo este impulso, quedó parado, fue reprimido, fue parado también por la pandemia. Sin embargo, bueno, han dicho como muchísimas cosas súper interesantes. Y una cosa que hablamos el otro día con compañeras acá es, ¿qué hacemos con todo esto? O sea, tenemos dos momentos, ¿no? Tenemos el momento de ahora que tenemos a jóvenes no muriendo, sino siendo asesinados por el Estado, que esto no es de hace 15 días, esto es de hace muchos años y esto es un nivel de violencia sostenida. Entonces, tenemos que hablar y bueno, está como esta parte, ¿no? Esto que tenemos abierto ahora, y luego está como un segundo momento que es cuando esto se solucione, que ahora hablamos de cómo salimos de aquí y de que el diálogo no es simplemente sentarse a hablar, sino que hay unas condiciones mínimas para que haya un diálogo en igualdad de condiciones. Tú cuando eres el Estado no puedes y tienes el monopolio de la fuerza, no puedes sentarte a hablar en igualdad de condiciones o pretendiendo una igualdad con las personas que están reivindicando derechos. No, ni siquiera en igualdad de condiciones. O sea, aquí el diálogo se está dando en condiciones de desigualdad estructural, claro, en medio de expresiones racistas, en medio de... Y es lo que yo creo que este gobierno no tiene una intención, y lo digo con tranquilidad, no tiene una intención de lograr realmente un acuerdo que beneficie al pueblo y que transforme este país. Ellos tienen como toda una estrategia, ¿no? Entonces su primera estrategia fue militar, sí, y esa fue su decisión. Esto lo acabamos con militares y los metieron, y bueno, todo el escándalo después de la masacre de Siloé, entonces el militarismo se les colocó en evidencia por todos los videos, por todas
las evidencias que salieron y que la comunidad internacional empezó a pronunciarse, entonces cambiaron la táctica y cambiaron la forma. Luego entonces de eso, como pasó el domingo, fue que han venido hablando esa reunión que mencionaba Jimena de los empresarios, ahora se llaman la gente de bien, salieron con camisetas blancas en grandes camionetas lujosas, armados, escoltados por la fuerza pública, gente de civil, disparándole a la gente, a la gente manifestándose. De eso salieron de la Guardia Indígena, la gente de la Minga, 8 heridos, ¿sí? Entre ellos una joven que es la vocera de la juventud en el movimiento indígena del Cauca, ¿sí? Es como la autoridad y esta joven todavía estaba grave en el hospital. Ayer en Buga, ¿sí? Pasó lo mismo. Entonces, mientras convocaron el alcalde, la gobernadora, convocaron a los jóvenes a un diálogo, mientras estaban en el diálogo, aquí estaban en Buga, estaban en Jamundí, estaban en otros lados bombardeando y atacando a los jóvenes. Separaron esos jóvenes de la mesa, dijeron no hay garantías para negociar, nos vamos, claro. Y se fueron. Y entonces el titular es que los jóvenes no están dispuestos a parar de marchar y que por eso se paran los diálogos. Exactamente, pero no es eso. O sea, mira, yo me di a la tarea con unos compañeros de derechos humanos. Nos invitaron la semana pasada a una audiencia que tenía el Congreso, la Comisión de Paz del Senado. En esa audiencia les dije, mire, yo he estado en cada uno de esos lugares, yo puedo ayudar para que ustedes vengan, porque tengo que decirlo aquí con tranquilidad, y es que estos jóvenes no creen en la institucionalidad del Estado. Hoy, y con razón, o sea, todo el tiempo la institucionalidad les ha engañado, todo el tiempo les ha quitado sus derechos, les ha asesinado, les ha expropiado. Esos son los jóvenes de los barrios, ¿sí? Que sienten que este Estado les ha quitado todo y claro. Así es. Entonces, apelar a la institucionalidad es un concepto, es algo tan descarado. Exactamente, no creen ni siquiera en los senadores. Varios senadores, incluso alternativos, les han dicho, váyanse de aquí que ustedes tampoco han servido para nada, ¿sí? Claro. Y muchos líderes y lideresas hemos estado ahí como mediando para que esas voces sean escuchadas. Entonces organizamos un recorrido en varios puntos, sobre todo donde estaban las situaciones más críticas, y en ese recorrido pues estos jóvenes de la primera línea hablaron con estos congresistas, 15 congresistas, venían los embajadores, esos embajadores se bajaron a las 10 de la noche del bus, dijeron que no, que ellos no venían, ¿sí? Después de haber acordado que ellos venían para ir a esos lugares, dijeron que no, que muchas gracias, pero que no venían, que por el riesgo no sé qué. Mientras la gente está aquí en primera línea asumiendo, no vinieron, vino la OEA, vinieron algunos institutos internacionales y estos 15 congresistas, fuimos con ellos a esos barrios, ¿sí? Se dieron cuenta de la realidad. A mí me sorprendió porque, por ejemplo, esos de Colombia Justa y Libre, que han siempre acompañado al gobierno, pero después de hablar con estos jóvenes, uno de ellos salió diciendo que efectivamente lo que aquí hay es una situación de transformar el Estado, de propiciar espacios de diálogo, porque muchos están hablando sin conocer esas profundidades de la realidad en la que vive la gente, porque siempre han vivido en situaciones de privilegio, no conocen el mundo real de lo que es nuestro país, no conocen su propio país, y entonces hablan desde allá, no, son terroristas, son vándalos, hay que matarlos, ¿sí? Y eso no ayuda. Esa es la voz de los empresarios, esa es la voz o de algunos empresarios, para no decir que todos, por lo menos de estos que se han estado reuniendo con el Centro Democrático, esa es la voz de la mayoría de los parlamentarios del Centro Democrático y esa es la voz oficial del Estado, ¿sí? Claro. del gobierno claro. nacional.
Y esa es la voz, y eso es lo que está calando en medios de comunicación, ¿no? Obviamente. Pues los medios de comunicación son de estos sectores, de la institución y de estos la derecha que sectores, está detrás ahí, sobre todo de los sectores económicos, sí, son de los ardilalules, de esta gente que ha tenido mucho poder económico y que ha hecho su poder económico expropiando el trabajo, expropiando las condiciones de las mayorías de los colombianos y colombianos en complicidad con el Estado colombiano. Entonces yo creo que ha pasado eso. Mira, terminamos ese recorrido, ¿sí? Y en cada lugar donde íbamos, apenas salíamos de ahí, iba la fuerza pública y los agredía. Iba la fuerza pública, el ESMAD, la policía, y los detenía, los agredía, etcétera. Entonces, todos, la mayoría de esos jóvenes que están siendo judicializados, ayer el registro aquí en Cali eran de 100 y pico de detenidos, todos están siendo acusados de terroristas, todos, ¿sí? Esos son los crímenes que le están acusando a la mayoría. La cuestión, Francia, aquí está, y era un poco lo que quería decir antes, de que al menos aquí en Barcelona, y te hablo un poco de acá, al menos aquí en Barcelona, yo llevo acá 15 años, cuando fueron el tema de los acuerdos de paz, el referéndum, hubo mucha movilización, pero yo no he visto el nivel de movilización que hemos visto desde hace 10 días aquí. Y el tipo de movilización, porque aquí estamos hablando, ¿no?, de los 4 hippies de turno, como les digo yo, nos digo a nosotros mismos, ¿sabes? De decir, gente que bueno, que hemos tenido estudios universitarios, un privilegio, una migración escogida, hay gente asilada también, hay como mucho de esto, pero somos como los ya sensibilizados de siempre, ¿verdad? Aquí el nivel de movilización que ha sido, ha venido gente que está trabajando 60, 70 horas semanales, que es que no le queda tiempo para nada. Eso del país y la política son cosas que no tienen nada que ver conmigo, porque yo estoy acá buscándome la vida y garantizando la papa para los de aquí, para los de allá. Pues esta gente se está movilizando acá, ¿verdad? Esta gente, la gente realmente de pie, que ha sido excluida por otro tipo de violencia, y entonces aquí empieza la cuestión de que se habla muchísimo de violencia estos días, ¿no? Que parece que la violencia en Colombia estaba reducida al conflicto armado, pero no se ve como violencia el hecho de que tú no tengas para poner un plato de papa en la mesa, no se ve como violencia el hecho de que tú no tengas agua potable, no se ve como violencia el hecho de que tú no tengas servicios públicos, acceso laboral o absolutamente ningún tipo de cobertura por parte de un Estado corrupto. Eso no se ve como violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia solamente, y que yo soy muy defensora del pacifismo y de la no violencia ni hacia los objetos ni hasta las personas, pero cuando solo se entiende la violencia como dar plomo y no se entiende como esta vaina estructural y de una sociedad una generación, que hemos crecido. Yo migré hace muchos años, pero evidentemente estoy conectada con la realidad de cuáles son los niveles de desempleo juvenil, de cuáles son el nivel de precariedad, de acceso a la educación, y si te endeudas y logras acceso, evidentemente no hay un mercado laboral que acompañe, el extractivismo, bueno, una cantidad de cosas, pero cuando solamente se habla de la violencia como dar bala en el monte, y solamente, y ese argumento de vándalos y de nos queremos convertir en la nueva Venezuela y etcétera, es lo que está calando. ¿Cómo hacemos, aprovechando, al menos aquí en Barcelona es como una pregunta que nos estamos haciendo, es decir, vamos a coger a toda esta gente que se movilizó, que no se ha movilizado en 10 años, en 15 años o nunca, para hablar de paz, o sea, para hablar de cultura de la paz, para hablar de qué hacemos con todo esto, para hablar que se supone que tenemos unas elecciones en un año, pero aparte de eso, para hablar de cómo estamos hablando de nosotros, porque tenemos unos medios de comunicación que nos están metiendo el mensaje del gobierno, que nos están lavando el cerebro si nos vamos un poco más allá. Mira. Entonces, claro, por eso quería hacerte las dos preguntas. Ahí el segundo momento es que, ¿qué pasa cuando salgamos de esto? Tú me decías que ahora mismo no ves
una voluntad real del gobierno por hacerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy creyendo que está sintiendo las cosquillitas de la presión internacional, pero todavía no ha habido, no se ha movido en ese sentido con la contundencia que haría falta, aunque sea para la foto, carajo, pero es que ni siquiera eso, ¿sabes? Quieren hacer diálogo mientras siguen dando plomo. ¿Cómo salimos de aquí? Dentro de tu forma de ver y toda la experiencia que tienes estos días allá en pie de guerra con la gente que está en las calles, y luego qué vamos a hacer con todo este dolor y con toda esta angustia que tenemos, en clave de esperanza, porque aquí en Barcelona yo he tenido momentos de real emoción de ver esa cantidad de movilización, de realmente ver que no ha habido ni una pelea, que no ha habido tal. Lo que sí ha habido son videos de Álvaro Uribe diciendo que aquí en una acción que hicimos hace una semana y media, diciendo que el 90% éramos terroristas, y habían unos venezolanos organizando, y eso fue lo que dijo. Pero obviamente infiltrado, porque somos muchísimos más las personas que nos estamos manifestando pacíficamente. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cómo salimos de aquí? Pues mira, esta gente no sabe hablar de otra cosa, porque de hecho su poder político que han tenido, y como llegaron a ocupar el Estado y a expropiar el Estado, ha sido usando la violencia, la guerra, el miedo, el hambre, ¿sí? El destierro, el desplazamiento forzado, todas esas situaciones que ahora se juntan, y es lo que tiene el estallido social, para luego vender seguridad, porque no hablan de otra cosa. O sea, no saben decir nada más que seguridad. Ahora que estamos en la movilización, entonces hay que darle un trato de guerra, porque ha sido un trato de guerra. Mira, yo he estado en todos los lugares de concentración, y he visto los helicópteros de guerra, ¿sí?, que pasan a la altura más arribita de los árboles, con las ametralladoras afuera, como si fueran a disparar. Yo digo, ¿en qué momento un loco de estos le da por disparar y termina matando a un poco de gente? Eso es terrorismo, ¿sí? Eso sí es terrorismo. Ofrecerle a una población movilizada pacíficamente. Y eso lo he visto sobre todo en los lugares donde hacen las grandes concentraciones, y en esos lugares lo que hacen es, como muchos artistas que se convocan a esos lugares para pintar, para cantar, para brincar, para hacer de todo el arte, ¿sí?, para hacer una movilización pacífica. Y en esos lugares de concentración es donde pasan estos helicópteros, ¿sí?, generándole el pánico, generándole el terror a la gente, ¿sí?, porque pasan con las ametralladoras afuera, que uno las ve desde donde uno está, ¿sí? He registrado varios videos de esos. Y esta gente, entonces, en su narrativa no sabe decir más nada. Y el que defienda a esa comunidad que se le acusa de terrorista, pues el terrorismo hay que exterminarlo, ¿sí? Y eso es lo que han venido haciendo con la protesta social. No saben decir nada más. Y los que apoyan a defender a esos terroristas, pues son guerrilleros que se han ido para otro lado, y ese es el discurso, esa es la narrativa que la han colocado en todos lados. Y obligan a los medios de comunicación a que esa sea la narrativa que hay que seguir colocando. Tanto que las violencias sexuales que se vienen dando, ¿sí?, terminaron con que ayer una niña menor de edad, ¿sí?, en Popayán terminó quitándose la vida, suicidándose, porque la cogieron, la violaron y esta niña se suicidó. Porque no aguantamos. Esto es una cosa de unas dimensiones que ustedes no se imaginan. Afortunadamente hay redes sociales. Afortunadamente uno tiene esto, ¿sí?, que le permite registrar, que le permite evidenciar. Hemos visto videos de estos jóvenes que se perdieron en el Cañal, que muchos no han aparecido todavía en Palmira. La semana pasada, algunos aparecieron, otros no han aparecido. No sabemos cómo hacer para que esta gente aparezca. En un país que sabemos que la desaparición forzada
es el pan de cada día. En un país donde aquí desaparecen a la gente, en un país donde sabemos que los grupos paramilitares crearon hornos crematorios para no dejar huellas de la gente desaparecida. Esas son las mayores preocupaciones que hoy tenemos. ¿Sí? Que crearon hornos donde echaban a la gente en pleno paramilitarismo y lo han dicho. Nuestro temor es que estén haciendo eso ahora con la gente que no aparece. ¿Sí? Aquí hay crímenes de lesa humanidad y solos nosotros no podemos. Por eso les pedimos a ustedes, sigan levantando la voz de la gente. Ayúdennos, no nos dejen solos en esta lucha porque no es fácil. Y se los digo yo que he estado siempre ahí, eso no es fácil. Eso tiene unas dimensiones gigantescas. Y el uribismo no está dispuesto a caer. El uribismo está dispuesto a mantenerse como sea. Y ahora, por ejemplo, mientras están matando, mire, mientras están matando a los jóvenes, mientras les están judicializando, mientras los están desapareciendo, ahora salió Bienestar Familiar, que es el instituto que tiene que proteger la vida, decir, vamos a promover el diálogo nacional juvenil. ¿Sí? Antes nunca lo había hecho. Ahora sale Bienestar Familiar a decir que ellos van a promover el diálogo juvenil, pero sabemos que es una lógica de utilizar a los jóvenes, de decir, bueno, aquí hay un estallido social, ahora políticamente vamos a canalizar esto. Efectivamente, ya todos, si usted los escucha, los del Centro Democrático empezaron a decir, sí, hay que hablar con los jóvenes, hay que dialogar con ellos, pero con el resto de la sociedad no. El resto de la sociedad movilizada sigue siendo terrorista, sigue siendo criminal, ¿sí? Entonces no hay un diálogo honesto, no hay un diálogo con todo el mundo, no hay un diálogo social, no, y aunque haya el diálogo y aunque se logren algunos acuerdos, te lo juro que no van a cumplir, porque no tienen intención de cumplir. Entonces yo creo que pensar en esto no puede seguir así, efectivamente hay que buscar todas las formas para generar un diálogo, pero un diálogo honesto, un diálogo transparente, que logre un acuerdo, un pacto nacional por la vida, por la paz, por la justicia, por la dignidad, ¿sí? Y ese gran pacto nacional por erradicar el racismo. Aquí en Cali hemos visto las expresiones racistas que salen así, ¿sí? El alcalde de Cali, decir a los indígenas que se devuelvan a su resguardo, eso no tiene presentación, ¿sí? Pero lo dice el alcalde y a partir de que lo dice el alcalde, lo dice la gobernadora dice es que ustedes están obstaculizando los derechos de la ciudadanía. ¿De cuál ciudadanía? ¿Acaso la ciudadanía no es el derecho a tener derechos? ¿Y por qué habla de una ciudadanía y los otros no se consideran ciudadanos? Porque son negros, porque son indígenas, porque son sectores populares movilizados. O sea, el racismo ha salido. Sí, ayer en la Cámara, ayer fue un debate, una audiencia en la Cámara de Representantes y yo fui, ¿sí? La conformación del lugar, ¿sí? Estaban todos los congresistas abajo en sillas blancas, mientras todos los lideresas estaban arriba ya en las graderías por fuera de la baranda, ¿sí? Porque no les permitían acceder al mismo lugar. Pero ahí dice un congresista, bueno, agradecemos que los indígenas hayan participado aquí de manera respetuosa, ¿sí? O sea, sí, ese tipo, y no se dan cuenta de su racismo, no se dan cuenta de la forma en cómo tratan a la gente, no se dan cuenta del irrespeto. Aquí, entonces, Francia, estaba a punto de llorar un par de veces durante tu intervención. Yo aquí, un mensaje como muy claro es que no están solos. La colombianidad en el exterior se está moviendo, tú no sabes de qué manera, Francia. La comunidad en el exterior, que no siempre hemos sido la comunidad más movilizada, pero se está moviendo en masas, no solamente para ocupar calles y para que cuando pase la gente pregunte qué está pasando en Colombia y explicárselo,
que no se está movilizando yendo a los consulados, se está movilizando presionando al gobierno para que deje para que utilice la cláusula de derechos humanos del Tratado de Libre Comercio. Pero aquí, o sea, cuando hablamos de poderes económicos, evidentemente aquí también los hay, y aquí estamos presionando para que eso pase a nivel social y a nivel político también. En este Pero caso, Jessica, claro, yo creo que nosotros necesitamos no solamente la comunidad colombiana en el exterior movilizada, necesitamos a todo el mundo movilizado, porque esto que estamos haciendo aquí es producto de alguna manera, y las violencias que hemos vivido es producto de alguna manera del saqueo que sectores económicos en complicidad con el Estado, este Estado patriarcal, este Estado racista, este Estado clasista, dirigido por hombres blancos privilegiados, que han saqueado la vida, que han saqueado la dignidad, que han expropiado nuestra condición humana para favorecer los privilegios de mucha gente en otros países, de estos países que se muestran como desarrollados. Entonces no necesitamos solo a los colombianos movilizados, sino a la humanidad movilizada. De alguna manera, esta lucha que estamos haciendo aquí en Colombia es una lucha, sí, que en primer lugar es para generar condiciones de vida digna en Colombia, pero esta es una lucha porque toda la humanidad en este planeta vive en condiciones dignas, así que la responsabilidad de frenar la política de la muerte no solo en Colombia, sino en todo el mundo, porque en todo el mundo está pasando esto. Este no es el problema de Colombia, esto lo estamos viviendo en todo el mundo y en los países más empobrecidos. Y lo que estamos haciendo aquí en términos de justicia, en términos de dignidad, en términos de cuidar la vida, es una apuesta por la humanidad, es una apuesta por cuidar la casa grande, es una apuesta por que sigamos siendo humanidad, es una apuesta por la paz aquí en Colombia, pero por la paz en el mundo. Entonces todo el mundo tiene que involucrarse, ¿sí? Y exigir a sus gobiernos. Exigir a estos gobiernos. Hoy vamos a tener una reunión aquí con 18 embajadores, pero ahora a las 8 de la mañana empiezan las reuniones con todos estos embajadores. Eso ha sido convocado por la Comisión Segunda del Senado. Por supuesto, la dirección de esta comisión es del uribismo, de estos partidos tradicionales que han sido parte de este desastre que estamos viviendo aquí. Y como ha salido voz de algunos embajadas pronunciándose en términos de hay que garantizar la protesta, sí, porque hasta ahí llega, no hay una profundidad pero lo valoramos, pues lo que han venido diciendo es que hay que cambiar la narrativa, y esa cambiar la narrativa es seguir fortaleciendo su discurso terrorista, su discurso guerrerista en contra de la protesta social, así que presionar a sus gobiernos para que asuman la responsabilidad de ayudar a parar esto, de ayudar a construir esa Colombia que todos soñamos. Yo creo que también es el desafío. Van a estar todo el día hablando con alcalde, con los gobernadores, con los directores de las universidades, no sé qué. ¿Y sabe cuál es el tiempo que le dieron a los que estamos defendiendo los derechos humanos aquí? 1 hora, de la 1 a las 2 de la tarde, mientras van a estar todo el día hablando con toda esta gente que se ha hecho parte y que son responsables de lo que está pasando aquí. Entonces yo creo que es muy importante que pues como humanidad nos hagamos conscientes de esto que está pasando aquí, pero esto está pasando en muchos lados, está pasando en Palestina, está pasando en muchos otros lugares del mundo que también necesitamos alzar la voz. Totalmente de acuerdo, Francia, sobre todo en eso que dices de que uno, no necesitamos a la comunidad, solamente a la comunidad colombiana movilizada. 2, no es una cuestión de solidaridad solamente, es una cuestión de responsabilidad, porque el saqueo, porque las relaciones económicas extractivistas con Europa, con Estados Unidos, con países que nos han empobrecido. Colombia no es un país pobre, es uno de los países con más recursos naturales que hay,
pero es un país empobrecido precisamente por esa complicidad que ha existido con el poder allí. Entonces no estamos pidiendo caridad ni solamente solidaridad como un favor, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad, de corresponsabilidad de los gobiernos del norte global que tienen un montón de relaciones económicas con nuestro país y que tienen que responsabilizarse. En ese sentido, Francia, y sabiendo que vas a tener ya reuniones y cosas durante todo el día y vamos llegando hacia el final, agradecerte un montón lo que estás haciendo, agradecerte un montón ese apoyo que estás dando con jóvenes indígenas, con líderes afro allí. Desde Poder Migrante, yo a nivel personal, la puerta no es que esté abierta, sino que está enfocada en esa labor allí mismo. En este caso, claro, yo tengo un cargo institucional y desde el Parlamento lo voy denunciando, pero hay que subir más y que no solamente se condene la fuerza. Yo estoy de acuerdo contigo con que no podemos perder, que condenar el uso de la fuerza y la violencia y la brutalidad policial es una parte y es importante, pero aquí sí no se siente una presión que de alguna forma tenga que ver con lo económico, que al final es lo que importa. O sea, el capital es lo que dolería en ese sentido. Así que a ver cómo evolucionan esas reuniones. Tú me decías que las reuniones con los embajadores también la van a tener desde líderes sociales o solamente el gobierno. No, ellos van a estar con todos los del gobierno desde ahora hasta la tarde, y a la 1 de la tarde nos van a dar un espacio a nosotros. Este espacio, por supuesto, se logró con algunos congresistas alternativos que creen que no pueden escuchar solo esa voz. Pero mira, nosotros los invitamos el que día para que vinieran al recorrido con nosotros, para que escucharan a la gente, y se negaron a hacerlo. Entonces ahí es complejo. Yo creo que esto sí necesita de una comisión internacional que venga a verificar las violaciones de derechos humanos, porque aquí no va a haber justicia. La fiscalía no está recesionando las denuncias, y entonces cuando van a colocar la información oficial de los hechos que han ocurrido, pues la fiscalía dice eso no ha pasado porque nadie ha colocado las denuncias, pero ellos mismos no la están recibiendo con el argumento de que las denuncias ahora son virtuales por lo de la pandemia, que no reciben denuncias presenciales, y entonces pues la gente no se va a buscar internet. Muchos de esta gente más de sectores populares, empobrecidos, no van ahí a internet a buscar cómo poner una denuncia a la fiscalía por internet cuando les están matando, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante, que se pueda conformar una comisión internacional, que estén, o muchas comisiones internacionales, no sé cómo hacerlo, pero que sirvan por un lado de garante. Hay que pensar en qué personalidades, qué instituciones pueden servir de garantes. A nivel de España, por ejemplo, que tenemos metida la extrema derecha, que obviamente está conectada con la de allí, claro, hay que ver de qué manera se hacen unos equilibrios y que sea una comisión realmente que no solamente mire por los intereses económicos y por las mismas complicidades que tiene con el gobierno colombiano. Sí, pueden venir comisiones de parlamentarios europeos, de parlamentarios de distintos países, de organismos internacionales. Aquí ha estado la ONU, ha estado la OEA, pero pues sabemos también pues las vainas, aunque se han venido pronunciando, también sabemos. El mayor temor que tenemos es también cuando esto se levante, cuáles van a ser las garantías para estos jóvenes, sabiendo que siempre que hacemos este tipo de actos, después la matanza a los líderes, lideresas, que han estado enfrentando esto, que han estado impulsando, pues va a ser, y las judicializaciones, pues va a ser terrible. Así que prever eso también es importante, y si se puede buscar que hayan esas delegaciones internacionales de justicia que puedan venir a levantar la información, porque esto está en impunidad total. Ahora mismo están saliendo en los medios de comunicación diciendo a tal persona la cogimos, es el alias yo no sé quién, de tal grupo armado,
estaba involucrando esta movilización social con el ELN, entonces cogen a cualquier joven que cogen, que capturan, entonces de una vez lo involucran, pero los hechos de violencia, que son muchos y que como ya ustedes los mencionaban al inicio, esto desborda hasta nuestra capacidad como defensores y defensoras de derechos humanos. A las organizaciones de derechos humanos las han agredido. Aquí en Cali esta semana las organizaciones de derechos humanos que están haciendo las investigaciones, el monitoreo y todas las agresiones, les han amenazado también, en algunos lugares les han atacado. Entonces se dijeron, no podemos salir a la calle así porque no tenemos mínimas garantías, ¿sí? Todo eso son esas cosas que necesitamos apoyo y que ojalá pues pueda haber una comisión que garantice que esto no se quede en impunidad y sobre todo que pues pueda haber unos garantes también de este diálogo para lo de los acuerdos, porque como siempre el gobierno en estas movilizaciones se compromete y no cumple, pues esta vez también la gente cree que va a pasar lo mismo, que hacen promesas y no van a cumplir y eso necesita garantías internacionales ya. Eso no va a resolver de otra manera. Y porque los jóvenes no creen, no hay una credibilidad en la institucionalidad. Hoy el Estado colombiano no es garante de esta magnitud y de esta situación para resolver, pues, digamos, estas situaciones. Ya esto no puede ser un diálogo para bla, 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 hacemos un acuerdo, lo dejamos en el papel y ya no. Esto hay que garantizar que se establezcan acciones y yo creo que avanzar también en el acuerdo de paz, en la implementación del acuerdo de paz, avanzar en la implementación o establecer diálogos con otros actores armados que hoy están en guerra, en conflicto en muchos territorios, pues yo creo que todo eso puede ayudar. Y bueno, pues Francia, gracias por el espacio. No, gracias a ti por estar allí, por darnos esa luz. Seguimos presionando aquí a nivel institucional, no solamente, sino también a nivel de calles, a nivel de visibilizar lo que está pasando. El tema de la Comisión Internacional va en la línea también de las solicitudes que se han estado haciendo estos días, así que ahí estamos con toda. No están solos, o sea, para mí eso es como súper importante. Aquí estamos súper movilizadas, no solamente desde la gente de Poder Migrante, sino desde muchas plataformas se están haciendo cosas, así que ahí estamos. Y gracias de verdad, estamos en contacto, te abrazo, un abrazo fraternal, ancestral, sororo, y estamos ahí dándole con toda, que esto, hay veces que seguramente a ti también te pasa, que hay como un hilo de esperanza también de que esto realmente puede suponer un cambio, sobre todo a nivel cultural. El gobierno colombiano tampoco me produce ningún tipo de esperanza ni expectativa, pero a nivel cultural y nacional creo que puede ser un buen momento para que salgamos de este hueco en el que llevamos tantas décadas y que nuestros jóvenes están allí poniendo todo el cuerpo para cambiar. Así que muchas gracias. Sí, sin duda, no, gracias a ustedes. Yo creo que estos jóvenes, para mí de verdad ha sido muy doloroso. Estos jóvenes hablan o sea, una cosa es desde acá y otra cosa es estar ahí, pues saber que pueden ser los hijos de uno, los sobrinos, los primos ¿no? Y pues yo que he venido pues también del barrio, de la zona rural y que sabemos que uno llega a esta ciudad mucho a trabajar en casas de familia, para poderme ayudarle a comer a los hijos, y esos son esos jóvenes que están ahí en la calle, que han visto que pues sus mamás trabajan en casa de familia, muchas terminan pues muriendo sin pensión. Habían unos que me decían, yo hago esto porque yo quiero que mi mamá llegue a pensionarse algún día. Sí, pero su mamá trabaja en una casa de familia. Yo hago esto porque yo tengo sueños, yo quiero ser abogado, pero yo no puedo ir a la universidad. Las veces que he ido a la universidad, dicen, son las veces que he ido a jugar fútbol a la Universidad del Valle, sí, que es una universidad pública, pero aún siendo pública, el acceso para estos jóvenes
que han hecho su primaria, su básica en condiciones precarias, pues no les permite por los puntajes que exige la universidad. Pero también pues ha sido doloroso escuchar a mamás diciendo busco a mis hijos y otros jóvenes diciendo mamá perdóname si no llego a casa, pero esto también es por ti. Eso para mí, escuchar a estos pelados decir esas cosas ha sido muy duro, duro, duro y no hay palabras. Así que todo lo que podamos hacer por cuidar la vida, por salvaguardar la vida de estos jóvenes y por hacer de Colombia un mejor lugar para todos, para todos, yo creo que es necesario. Gracias. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Francia, por este diálogo de saberes, de experiencias, de intercambiar ideas y análisis sobre lo que está pasando en Colombia, ¿no? Esta situación tan dura, tan difícil que, como se ha señalado a lo largo de la conversación, no es de ahora, ¿no? Llevamos muchos años, muchas décadas aguantando ciclos y ciclos de violencia, ¿no? Y precisamente este estallido social es producto de esas desigualdades y de esa violencia estructural que señalaba Jessica y que señalaba Francia, ¿no? Yo creo que acá en esta conversación han salido cosas muy, digamos, interesantes para el análisis práctico de lo que tenemos que hacer, ¿no? De cara al futuro y cuáles son los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Lo que planteaba Francia en relación con esta doctrina del enemigo interno, ¿no? Que antes era la guerrilla de las FARC, pero resulta que ahora el enemigo interno es la gente que reclama una vida digna, es la gente que se encuentra en los márgenes de la sociedad, las y los excluidos durante tantas décadas, ¿no? Y todas esas políticas, esas micropolíticas del gobierno que empiezan por la criminalización de la protesta, por el señalamiento, pero continúan con unas políticas sociales y económicas que son absolutamente injustas y que responden solamente a los intereses de las élites económicas y políticas del país, ¿no? Y por eso entender estas demandas del pueblo colombiano en términos de justicia social, en términos de justicia ambiental, en términos de justicia económica, ¿no? Y erradicar ese racismo institucional que es la base del terrorismo de Estado que estamos viviendo ahora, ¿no? Me quedo con estas frases, Sí. esa frase que decía Francia, ¿quieres decir algo, Francia? No, solo en eso que decías es que esta gente, ayer decían hemos perdido tantos billones de pesos, estos empresarios, ¿no? Que ayer estaban en la audiencia de la Cámara, decía de aquí el Valle nomás ha perdido 2 billones de pesos. Y yo le decía, ¿cuántos millones de vidas hemos perdido? ¿Cuánto vale una vida, no? Para ellos. Pero decía, como es que han bloqueado todo, ahora las mamás no pueden tener los pañales para los bebés, porque era una persona de la medicina, ¿no? Y decía, los medicamentos esenciales no han llegado, pero olvidándose que a la gente aquí, a todo el mundo le dan es acetaminofén. Sí, ese es el medicamento que le suministran a todo el mundo, pero cuando hablaba de los pañales no han podido llegar y entonces mencionaba el Pacífico y decía Guapi, a Tumaco, no han podido llegar los pañales para los bebés y yo decía, qué cínico, no se da cuenta que la gente, las mamás no tienen ni siquiera con qué comprar un pañal para un bebé y que lo que le colocan a sus hijos son pañales de tela. De verdad, tan mal estamos que no se dan cuenta de eso. Sí, que históricamente nosotros, yo levanté mis hijos no colocándoles pañal desechable, colocándoles pañales de tela. Sí. Y eso es la historia nuestra. Y la historia de la mayoría de la población colombiana. Así es. Me quedo con frases como la que dijiste, Francia, que esta es la generación del aguante, ¿no? Que por quitarnos, nos quitaron hasta el miedo. Y eso es lo que dice la gente de la primera, los jóvenes, las mujeres que están poniéndole el cuerpo a esa primera línea, ¿no? Y
también con esa salida del conflicto que es bastante compleja, ¿no? Existe una agenda nacional del Comité Nacional del Paro, pero luego están las agendas de los territorios que también son diferentes. Entonces, yo creo que ahí en ese pacto por la vida, por la justicia y la paz, es como construir también poder popular, poder desde abajo. Y aquí estamos, como lo decía Jessica, solidarizados con ustedes, estamos haciendo todo lo posible para movilizar a la gente colombiana y también a los que no son colombianos. Y aquí, ya para cerrar, volver a decir, invitamos a todas las organizaciones españolas, a todos los partidos políticos españoles que nos apoyen en esta campaña de SOS Colombia, Pedro Sánchez, para que se active la cláusula de derechos humanos del Tratado de Libre Comercio. Los invitamos a todas las movilizaciones que hay este fin de semana en diferentes puntos de Europa, y los invitamos a que sigan Poder Migrante, a que sigan nuestro canal de Telegram SOS Colombia, para que estemos informados, para romper ese cerco mediático, ese cerco informativo que han impuesto sobre Colombia, ¿no? Y que tenemos que tejer esas redes de resistencia transnacionales si queremos salvar esta humanidad, ¿no? No es una cuestión de un país, es una cuestión de salvar la humanidad, es de construir un mundo mejor para las generaciones que vienen detrás de nosotros y nosotras. Así que un abrazo profundo, y no puedo evitar emocionarme también. Un abrazo, Francia, un abrazo, Jessica, y aquí seguimos en resistencia también. Bueno, un abrazo ancestral y el pueblo no se rinde, carajo. Vamos. El pueblo no se rinde, carajo, sí. Adiós, gracias. Un abrazo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Comparte y difunde en tus redes. Gracias. Desde el pasado 28 de abril, Colombia inició un paro nacional que buscaba detener la imposición de una reforma tributaria y que hoy continúa para reclamar el fin de la represión de la fuerza pública y la militarización de las calles que está desangrando el país. Todo ello bajo un cerco mediático que impide que la información salga de sus fronteras, en connivencia con los medios de comunicación en España, que apenas nos informan a los más de 136.000 colombianos que residimos en territorio español. Por ello, desde Poder Migrante nos sumamos a dar una cobertura especial para acercarnos a la realidad contada por quienes están luchando y resistiendo en los territorios. Si quieres saber en cada momento lo que está ocurriendo en Colombia y qué podemos hacer desde España para apoyar las movilizaciones, únete a nuestro canal oficial en Telegram, SOS Colombia-Poder Migrante. No olvides conectarte a nuestros directos y boletines especiales que estamos retransmitiendo en Facebook, YouTube y Twitch. Únete, comparte, movilízate. Contra el racismo, Poder Migrante.